Muy buenas tardes, soy Jason Casanova, estudiante de la UNAD, como me identifico allí, ese es mi nombre. En este momento hago este video para el curso de etnografía, diseño. Entonces, como tal, explicaremos lo que es la etnografía, ¿cierto? La etnografía debe conocerse como un método para investigar, ¿cierto? En este caso, ¿investigar qué? Pues a la persona, al individuo, qué es lo que queremos saber, qué necesita para poder hallar una solución. Entonces hay que observar al individuo simplemente y agarrar los datos y con esos datos pues hallar una solución. Entonces podemos decir que la etnografía va directamente unida a la parte antropológica, pues la antropología estudia a la persona como comunidad humana, a la sociedad como tal y ver esta cómo le afecta y cómo reacciona a él, ¿cierto? Bueno, la etnografía como tal o la antropología en este campo como tal estudia mucho lo que es el hecho de entrevistar a la persona, ¿cierto? De cara a cara, el ver qué necesita, ¿cierto? Y tomar esos datos ahí, en la manera presencial que digamos nosotros. También ahora con el tema de los computadores, de la tecnología, podemos también hablar de el hecho de recoger datos de una manera computarizada y esto nos lleva directamente a hablar de la etnografía digital, ¿cierto? Pero antes de hablar de etnografía digital podríamos hablar de las técnicas básicas que hay para hallar entonces en cuanto a etnografía en el campo del diseño. Hay unas técnicas, en caso hablamos de 9 técnicas, como lo vemos allí, la cual entonces quiere decir que hay que participar de manera directa o indirecta con el individuo para hallar una solución, incluso como vemos más abajito, hallar las historias de vida de esta persona, recoger datos, fotos, videos si es necesario y como último punto pues tener los resultados de toda esta información. ¿Y esto qué nos lleva? Ahora ya hablamos de la etnografía digital, ¿cierto? Lo que decíamos ahora, la parte antropológica, ahora con el computador, esta tecnología nos ayuda bastante. Pues hablamos de que la etnografía digital, como decimos, va directamente de qué? De la tecnología y lo que utilizamos hoy en día y hablamos de 5 campos. El primero, hablamos de la multiplicidad. En este caso estamos diciendo de las múltiples aplicaciones que hay para poder acceder a información. Hablamos de Google, si usted metemos a internet, escribe una palabra, eso nos lleva a un chorrero de información. Pero claro está, necesitamos tener acceso a la red, o el wifi, internet conectado, sea de manera de datos o con un cable, ¿cierto? También es importante recordar que también se puede recoger información de manera no digital, no hablar del centrismo, que también hay formas de ver el individuo y recoger información o datos o registrar estos datos dejando la tecnología a un lado, ¿cierto? Y esto también no podemos olvidarlo, pasarlo por alto. Y como otro punto, el tercero, hablamos de la apertura. La apertura como tal, ¿cierto? Es mantener la mente abierta a nuevas ideas, ¿cierto? No es que ya este es el resultado, lo que investigamos y ya, no. Hay que dejar eso abierto porque uno no sabe más adelante qué va a aparecer, qué pregunta vamos a tener y esto nos ayuda pues a conocer un poco más al individuo, a la persona a la que estamos estudiando, ¿cierto? Y obviamente seguimos con la parte de la reflexividad como cuarto punto. Esta parte como tal habla de conocer al individuo, pero el hecho es por su historia, por sus vivencias, por sus experiencias y que reflexionar en base a eso. Y ya por último la heterodoxidad, que hablamos de que utilizar todos los métodos de comunicación para conocerlo. No solo hablamos del lenguaje verbal, del lenguaje escrito, del lenguaje incluso por las señas, el lenguaje gesticular, todo eso revela una necesidad como tal. Y todo eso vemos aquí, como ya vemos el triángulo antropológico, el centro como tal es el hombre, vemos arriba la etnografía como tal, y entonces es importante no olvidar eso, ¿cierto? El hombre es el centro de todo. Entonces podemos concluir que la etnografía como tal es una gran herramienta, ¿cierto? Que nos permite entonces observar al hombre, su contexto, su entorno, y ahora, pues como estamos ya estudiando diseño industrial, qué bueno es tener toda esa información, ver cuál es la necesidad que se está presentando y así pues hallar una muy buena solución a cualquier problema que tenga, ¿cierto? O que tengamos nosotros, pues somos el centro de la investigación.